Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí la culpa de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Al Salmo responsorial responderemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlarán de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y los fariseos, y entró en el huerto con linternas y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado, llamado Malco, dijo entonces a Jesús: a Pedro, mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era del que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿no eres tú también uno de los judíos de ese hombre, de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también uno de esos discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿qué no te vi con él el otro día en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder hacer comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. Quieren que le suelte al rey de los judíos, pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él culpa alguna. Los judíos le contestaron, nosotros no tenemos una ley, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir
porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigía hacia el sitio llamado la Calavera, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino: este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida, toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Quienes puedan arrodillarse, lo hacemos con respeto.
Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Poco antes de iniciar con el Vía Crucis, platicando con uno de nuestros fieles, compartíamos lo que no se dice del Evangelio. Compartíamos algunas imágenes en suposición de aquello que pudo haberse vivido. Porque es increíble que aun escuchando las lecturas, aún así la primera, por ejemplo, que el día de hoy nos narra cómo estaba completamente Jesús desfigurado, y después de haber vivido el Vía Crucis que tuvimos, estación por estación, y sobre todo haber escuchado la pasión de nuestro Señor apenas hace unos instantes, aún así quedamos muy lejos de lo que realmente se pudo haber vivido. Las escenas que se nos presentan, quizás en algunas películas, quizás también en algunos libros, sinceramente creo que quedan muy lejos de lo que verdaderamente se pudo haber vivido. Gritos, llantos, angustia. A veces pensamos dentro de la parte humana de Jesús que lo hacemos más divino que humano. Y a veces pensamos que por ser el Hijo de Dios, su sufrimiento pues no era tal porque era el Hijo de Dios. Y relativizamos con ello todo lo que acabamos de escuchar. La traición, la ausencia de aquellos que lo venían siguiendo, que lo venían acompañando y que por momento lo dejan solo, desde luego por miedo a todos los que estaban ahí, a los guardias, pero de alguna forma era el miedo lo que les aterraba. La situación también de aquellos quienes habían sido sanados por él, quienes habían sido testigos de tantos milagros incluso. Hemos visto toda una escena en donde debió haber sido algo que verdaderamente golpeara a todo aquel que estuviera presente. Y esa parte de Jesús que a veces que le quitamos la parte humana y lo hacemos más divino, como si relativizáramos entonces las burlas, las bofetadas, la corona de espinas, los clavos, su propia muerte. Y es ahí donde tenemos que llegar al momento de la confrontación de unos con otros,
cuando lo platicamos en familia, como cuando vamos a ver una película y que salimos de esa película y todavía nos quedan ganas de seguir compartiendo qué fue lo que sucedió, lo que a ti te agradó, qué escena fue la que más te impactó. Pareciera también esto invitarnos a un momento familiar, ¿por qué no?, de preguntarnos qué nos deja la palabra de Dios, qué nos deja la pasión del Señor. A título personal, ¿a qué me está invitando? A lo mejor me veo reflejado como Pedro, que lo sigo negando hasta estos días, y no una, ni dos, ni tres veces, sino más. A lo mejor me veo como Judas, que lo sigo traicionando, que sabiendo que lo Jesús no quiere de mí, se lo sigo haciendo. Y lo sigo vendiendo. A lo mejor mi actitud sigue siendo como la de los guardias que se siguen jugando las ropas. A lo mejor puede ser el grito de todos aquellos que siguen diciendo crucifícalo. Hay tantas maneras que pudiéramos reflexionar esta lectura de la pasión en tan poco tiempo que no nos da para poder hacer tanto de ello. Pero sí nos invita a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de creer y de confiar en el Jesús de la historia y en el Cristo de la fe. Necesitamos creer en Él. Necesitamos creer que su sentido de la muerte tiene para nosotros un sentido mayor todavía, que nos da la vida, que alguien ya murió por nosotros. ¿Cuánto es el amor de parte de Jesús para con nosotros, de parte del mismo Dios, de entregarnos a su Hijo y que su Hijo dé la vida por nosotros? A lo mejor puede ser algo ya muy trillado, muy escuchado, pero si lo analizáramos parte a parte y si lo hiciéramos en vivo, nos daríamos cuenta que es una referencia y un ofrecimiento muy grande de parte de quien tiene ese valor de hacerlo. Y aún así a Jesús le costó. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que en estos días, unidos a lo que estamos viviendo de la pandemia, debe de ser para nosotros algo que nos deba de confrontar. Por un lado, cuando inició todo esto, le pedíamos a Dios que terminara. Seguimos haciéndolo, pero lo que no hacemos nosotros es lo que nos corresponde. Queremos que todo sea nada más porque Dios puede hacerlo y no porque nosotros podamos sacrificarnos. Estamos cansados y nos justificamos de tantas cosas como si no nos diéramos cuenta que hay gente que sufre más que lo que nosotros estamos padeciendo. El que se quedó sin trabajo, el que está enfermo, el que ha pagado su hospitalización y con grandes esfuerzos, el cansancio de los médicos, los hospitales que tienen una sintonía completamente ajena a lo que estamos viviendo en este momento. Por un lado le pedimos a Dios y por otro lado queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Esa incongruencia que muchas veces nos caracteriza y que cuando ocupamos de Dios queremos que sea al instante y al momento. Nuestro Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos contempla y que sigue, como lo acabamos de vivir, en la cruz, abierto de brazos, en espera de cada uno de nosotros. A Jesús sea siempre el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Al inicio de nuestra celebración tuvimos un signo donde como sacerdote me arrodillé, que el significado es pedir perdón a Dios de mis propios pecados, pero al mismo tiempo perdón por los pecados del mundo, que es el signo que puede ser arrodillarse o postrarse. Y también durante esto que estamos viviendo, que es la adoración de la cruz, lo que a continuación vamos a hacer va a ser nuestra oración universal, nuestras peticiones, que a diferencia de los domingos o a diferencia de todos los días, cuando hacemos las peticiones una a una, al final el sacerdote recoge con la oración, concluyendo así las peticiones. En esta ocasión, de manera solemne, se hará con ello las peticiones una a una. Al término de cada petición, haremos consigo una oración el sacerdote, de tal manera que se estará intercalando a una petición, una oración. Invito para aquellos quienes nos están siguiendo en la transmisión, que escuchemos y nos unamos también hacia nuestras intenciones personales y de familia, junto con estas oraciones universales que hoy la Iglesia nos invita. Nos ponemos de pie. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos.
para que Dios, nuestro Señor, los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso. Concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad.
Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos. Mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, en nuestro rito vamos a hacer la adoración de la cruz. Gracias. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo. Venid y adoremos.
en casa podemos también hacer ese signo al contemplar la cruz que tenemos en nuestros hogares o bien en nuestros trabajos, con el simple hecho de hacer el gesto que hicimos, fijarnos en él, agradecer a Dios por ese sentido de amor que tiene para con cada uno de nosotros, particularmente con los más necesitados. Hemos sido testigos del Vía Crucis y también hemos sido testigos de que en nuestro altar la mesa del Señor se encuentra desnuda. A diferencia de todos los días del año, es el único, el Viernes Santo, donde el sacerdote no consagra el pan y el vino. Por eso es que en una noche tan solemne como la que vivimos el día de ayer, Jueves Santo, donde vimos el signo de la institución de la Eucaristía, se consagraron las hostias del día de hoy, por la razón que repito, que hoy no se consagra el pan y el vino. Seremos testigos de que se va a revestir el altar. Una vez que se revista, continuaremos con la parte de lo que será previo a la comunión. En este momento iré por el copón de las hostias que consagramos el día de ayer. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos así la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que fuiste consagrado el día de ayer por nosotros, en cada iglesia, por cada sacerdote, hoy participamos también de la mesa en signo de comunión con todos. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros, invitados a su banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Y vete el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada. Amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío, mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. De igual manera, vamos a
desnudar el altar, el cual se revestirá hasta el día de mañana con la vigilia pascual que tendremos. Gracias, Señor, por el alimento de tu palabra, de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, mira por mis ojos, habla por mi boca, sonríe con mis labios, ama con mi corazón. No. Libro. Dios Todopoderoso y Eterno, que has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradezco a todos ustedes quienes nos han acompañado desde sus hogares o trabajos, que nos han permitido participar con esta celebración, y participaremos pues de este momento con la oración siguiente de la bendición con la cual estaremos concluyendo esta nuestra celebración de la adoración de la cruz. Invitaría después también a que continuáramos en esa meditación hasta el día de mañana, que celebraremos la vigilia pascual. De manera virtual los invitamos a las 8 de la noche. Envía, Señor, sobre estos hijos tuyos, sobre este pueblo, sobre sus hogares y familias que han conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba su fe y acreciente en ellos la fe santa, y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan buena tarde.